Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hacer un video tutorial, no tan largo, un video bastante cortito, en el que vamos a ayudar a aquellas personas que tienen teléfonos Android antiguos y no pueden usar lo que es YouTube o alguna otra aplicación que ha dejado de actualizar, y cuando van a actualizar a lo que es Play Store le dice que ya esta versión de YouTube en este caso no está disponible para este dispositivo, y les vengo a demostrar dos formas de solucionar este problema. Vamos allá. En teléfonos Android antiguos, YouTube, vamos a dirigirnos a lo que es configuración. Vamos a buscar la pestaña aplicaciones. Vamos a buscar administrar aplicaciones. Y en los tres puntos de arriba vamos a mostrar todas las aplicaciones para que nos salgan las aplicaciones del sistema. Y vamos a escribir marco de los servicios de Google. Vamos a pinchar en marco de los servicios de Google y vamos a dirigirnos hacia almacenamiento. Eliminamos datos y eliminamos caché. Luego de esto vamos a dirigirnos a buscar la aplicación de YouTube y vamos a hacer el mismo procedimiento. Eliminamos datos y eliminamos caché. ¿Con qué fin es esto? Con el fin de restaurar la versión que sí es utilizable de YouTube y que el sistema operativo de Android antiguo, el cual ya no podemos actualizar, nos reconozca la aplicación y nos deje usar YouTube. Entonces vamos a lo que es Bookmark Provider. Dependiendo de su versión de Android, puede ser ese o puede ser com.android browser provider. Hacemos el mismo procedimiento. Eliminamos datos y eliminamos caché. Luego de esto nos vamos a dirigir a lo que es Play Store y vamos a desinstalar nuestra aplicación de YouTube para que ya pueda instalarse la nueva. Este proceso es uno de tantos procesos que se puede hacer para lo que es recuperar YouTube en nuestros dispositivos antiguos. Cualquier teléfono antiguo se le puede recuperar lo que es la función de las aplicaciones que ya no son actualizables. Una de las vías es la que le acabo de mostrar, pero otra es instalando aplicaciones de YouTube que son previamente craqueadas y las modifican para que puedan ser utilizadas en teléfonos antiguos de versiones de Android antiguas. Luego de esta les voy a mostrar la forma. Les voy a dejar en la descripción el link de descarga de la página donde van a descargar el APK. Cuando ya lo tengan descargado, le dan a abrir, van a configuración y confían en esta fuente, ya que es una aplicación de tercero, le va a dar como que no es de confianza, pero ustedes le dan de confiar que no va a tener ningún problema. Esperan, depende de su teléfono, le dan a aceptar, le dan a actualizar o instalar, depende, puede salirle de cualquiera de las dos formas, instalar o actualizar. Le dan y cuando termine ya va a quedar lista lo que es la aplicación de YouTube en su teléfono. Como les digo, hay muchas maneras de hacerlo. Estas son dos de las formas que yo he utilizado y me ha funcionado bastante bien. Bueno, espero este video les haya servido de utilidad y hayan podido solucionar su problema en su dispositivo antiguo y ya puedan tener lo que es funcionando YouTube. En caso de que no, me lo dejan en los comentarios y encantado les podré ayudar. Nos vemos en un próximo video. Chao.